Un cordial saludo para todos los que nos ven. Mi nombre es Rubén Sierra y en compañía con el docente Guillermo Correa vamos a mirar unos conceptos básicos sobre la estadística univariada y bivariada y algunos ejemplos de ellas. Tenemos antes de empezar unos conceptos fundamentales que decirles. Lo primero es la población y la muestra. ¿Qué es población? Población es el conjunto de todos los elementos que presentan una característica común y la muestra es una parte de esos elementos o un subconjunto. Para nosotros, cuando tenemos un grupo de datos, lo primero que debemos hacer y lo más viable es una tabla de frecuencia donde vamos a organizar estos datos. En esta tabla de frecuencia tenemos unos elementos. El primero de ellos es la variable, que es lo que yo como investigador estoy estudiando. El segundo tenemos la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite esa variable en el estudio. El tercero es la frecuencia acumulada, que es la sumatoria de esa frecuencia absoluta que vimos anterior. O sea, el primer dato se suma con el segundo, ese resultado con el tercero y así sucesivamente. Tenemos una frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Y por último, la frecuencia relativa acumulada. Tenemos un primer ejemplo donde vemos las notas que sacaron 10 estudiantes en un examen de la universidad. Aquí tenemos la variable. En esa variable se van a ubicar las notas. En la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece esa variable dentro de ese estudio. Por ejemplo, este 3 nos indica que 3 estudiantes sacaron 1 en la evaluación. Tenemos aquí la frecuencia acumulada. Entonces sería el primer dato más el segundo, que me da 5, y así con los otros. Y por aquí tenemos la división entre esta frecuencia absoluta y el número total de datos, que para este caso es 10. Cuando nosotros tenemos demasiados datos, lo ideal es agrupar esos datos en una tabla de frecuencia con datos agrupados. Aquí tenemos un ejemplo donde se mide la longitud en centímetros de una especie de peces. Estos son los datos. ¿Listo? Lo primero que debemos hallar aquí es el valor máximo y el valor mínimo. Para hallar el rango es una diferencia entre esos dos valores, que en nuestro caso nos dio 3. Lo siguiente es hallar el número de intervalos de clase. Para nuestro ejemplo nos dicen que utilicemos 7 intervalos de clase. Para hallar la amplitud hacemos una división entre el rango y el número de intervalos de clase. Aquí vemos que esos son los intervalos que nos dio. Vamos a empezar desde 5 y le vamos a aumentar ese valor de la amplitud. 5 más 0.5 me da 5,5. Ahí tenemos el primer intervalo y así sucesivamente. Y la tabla de frecuencia se llena de forma similar a la que vimos ahorita. Por otro lado, las medidas de tendencia central. Estas son 3. La media, la mediana y la moda. La moda es el dato que más se repite o es el que aparece con mayor frecuencia. Tenemos la mediana, que es el valor central. Esa mediana se halla luego de haber organizado todos los datos de menor a mayor. Por último, la media, que también es llamada promedio, y es la sumatoria de todos los datos dividido la cantidad de datos. Pasamos ya a las medidas de posición. Aquí tenemos cuartiles. Después de que nosotros organizamos todos esos datos, los podemos dividir en 4 partes iguales, o sea que cada una le corresponde un 25% de todos los datos, que sería el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Cuartil 1 el 25%, cuartil 2 50%, cuartil 3 75%. Tenemos también los percentiles. Es similar a los cuartiles, pero aquí vamos a dividir los datos en 100%. Y por último, la puntuación diferencial. Es la diferencia de cada valor respecto a la media de la muestra, en donde si es menor que 0, el valor está por debajo de la media. Si es igual a 0, el valor es igual a la media, y si es mayor que 0, el valor está por encima de la media. Las siguientes medidas son las medidas de variación. En esta tenemos 3. El rango, que ya lo vimos, que es el valor máximo menos el mínimo. La desviación típica, que es el valor que acentúa el efecto de las grandes desviaciones y es siempre superior a la desviación media. Y por último, la varianza, que mide la distancia que existe entre los valores y la muestra. Y la media, los valores de la muestra y la media.
Último, vemos las medidas de forma. En estas tenemos dos, las asimétricas y la kurtosis. Las asimétricas lo que indican es cómo se está distribuyendo en una gráfica de campana toda esa distribución. Si hay más valores hacia la izquierda o más valores hacia la derecha, o si por el contrario tienen una desviación simétrica, que es cuando tenemos la misma cantidad de valores hacia la izquierda que hacia la derecha. Vemos aquí que hay asimétrica positiva, que es cuando los valores se desplazan hacia la derecha, y asimétrica negativa, que es cuando los valores se desplazan hacia la izquierda. La kurtosis. En la kurtosis se analiza el grado de concentración de los datos alrededor de la zona central. Tenemos también tres, que son la mesocúrtica, cuando existe un valor medio de concentración de esos datos frente a los datos centrales. Tenemos la leptocúrtica, que cuando hay una elevada concentración de los datos frente a esos datos centrales. Y por último la platicúrtica, que es una baja concentración de los datos. Los baremos son una escala de puntuaciones obtenidas mediante un instrumento que me permiten realizar interpretaciones. A continuación damos paso a la estadística bivariada con el compañero Guillermo. En el tema de las correlaciones bivariadas, entonces tenemos siempre dos variables en donde puede haber correlación positiva o correlación negativa. Correlación positiva: a mayor X, mayor Y. Correlación negativa: a mayor X, menor Y. Siempre interpretamos el coeficiente 0, ausencia de correlación, menos 1, correlación negativa perfecta, más 1, correlación positiva perfecta, a excepción de la correlación de contingencia, en donde nunca tendremos valores de 1, sino que debemos hacer procedimientos para establecer esa correlación perfecta. Cuando tenemos variables de tipo cuantitativo de intervalo razón, lo aconsejable es utilizar el coeficiente de Pearson. También podemos utilizar el coeficiente de Spearman RS en las variables de tipo ordinal. Cuando tenemos variables dicotomizadas, si no hombre-mujer, por ejemplo, bien sea categóricas o atributivas, podemos usar la correlación phi. Cuando ya tenemos combinaciones entre variables de intervalo y otra dicotómica, tenemos ya las correlaciones biserial puntual y la biserial. En la biserial, como tal, una variable cuantitativa se dicotomiza. Ejemplo, el coeficiente intelectual, que es cuantitativo, lo podemos dicotomizar en alto y bajo. Entonces ahí tendríamos que usar, por ejemplo, una correlación biserial. En el caso del tetracórico es lo mismo, una o dos variables de intervalo que han sido dicotomizadas. En el caso de la contingencia C, usamos también variables dicotomizadas, dicotómicas o politómicas, y se hace el ajuste, es un ajuste de la correlación phi para varias tablas. Es un poco compleja y, como les dije, nunca nos va a dar un resultado de 1 positivo, sino que hay que hacer otro procedimiento para establecer de pronto si es perfecta o no la correlación. Vamos a mirar los ejemplos. Entonces, por ejemplo, para una correlación de Pearson, tiempo semanal dedicado al estudio frente a calificaciones obtenidas al final de un curso. Biserial puntual, intervalo y dicotómica, nivel de estrés y sexo de los alumnos. Biserial, intervalo normal y dicotomizada, dedicación al estudio frente al tamaño de la familia. Tetracórico, dos variables de intervalo dicotomizadas, calificaciones de los estudiantes y coeficiente intelectual, pero se dicotomizan en alto y bajo y se les aplica el coeficiente tetracórico. Phi, dos nominal o tipo dicotómica, sexo y resultado en un ítem de un examen donde 0 es error, 1 acierto, el sexo 0 hombre, 1 mujer, entonces se puede usar el phi.
Coeficiente de Spearman, comportamiento en clase frente al cumplimiento de las tareas. Contingencia, por ejemplo, sexo frente a la especialidad cursada por estudiantes de la Facultad de Educación. Varias especialidades, varias tablas y nunca nos va a dar uno, sino que hay que hacer otro procedimiento para establecer correlación perfecta. Bueno, así a grandes rasgos, esto es lo que podemos exponer acerca de las correlaciones. Muchas gracias por su atención.